¿Cuáles son los desafíos para la doctrina de la justificación hoy en día? Hay desafíos de la gente común y corriente que no cree que necesita ser justificada, pero dentro del contexto de la discusión teológica y la controversia, ha habido una sensación creciente de que la doctrina de la justificación por la fe sola no es tan importante como los reformadores pensaban que lo era en el siglo XVI. Hoy damos conclusión a la serie de enseñanza Justificados por la Fe Sola. Bienvenidos una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. En este episodio llegamos a la conclusión de la serie de enseñanza titulada Justificados por la Fe Sola. En esta serie de 10 lecciones, el Dr. Sproul nos ha llevado a explorar las diferencias entre la perspectiva católica romana sobre la justificación y la perspectiva de los reformadores. Y como hemos visto hasta ahora, la diferencia es profunda. Si no hay justificación por la fe sola, no hay evangelio. El Dr. Sproul enseñó estas lecciones en su oficina a un pequeño grupo de estudiantes del Reformation Bible College y terminó siendo su última serie de enseñanza antes de irse a casa para estar con el Señor. Siempre que se trata el tema de la salvación, surgen muchas preguntas. ¿Cómo podemos comprobar que en realidad somos salvos? ¿Por qué es tan difícil reconocer la profundidad de nuestro propio pecado? ¿Cuáles son los desafíos para la doctrina de la justificación hoy en día? Pasemos de nuevo al aula de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul mientras responde estas y otras preguntas de parte de sus estudiantes con relación a la doctrina de la justificación por la fe sola. Hemos pasado mucho tiempo hablando de la doctrina de la justificación y estoy seguro de que a través de esta serie se han suscitado algunas preguntas que ustedes tienen sobre esta doctrina. Por lo tanto, vamos a tomarnos un tiempo ahora para darles la oportunidad de hacer preguntas. ¿A quién le gustaría empezar? Yo tengo una pregunta. Algunos cristianos que conozco luchan con la seguridad y la certeza de saber que son salvos. Entonces, ¿cómo puede un cristiano saber que es salvo? En primer lugar, permítame decir que escucho a menudo esa pregunta y es una pregunta crucial. No es solo una curiosidad teológica abstracta. Tiene que ver con tu propio estatus delante de Dios. Tú quieres saber con certeza que estás en el reino de Dios. Pedro nos dice que debemos hacer firme nuestra elección y llamado con el propósito de crecer en nuestra santificación, porque si no estamos seguros de cuál es nuestra posición delante de Dios, seremos sacudidos de aquí para allá por todo viento de doctrina, seremos inestables en todos nuestros caminos. Por eso solo quiero subrayar lo importante que es esa pregunta. La abordo de dos formas, una teológica y otra muy práctica. Empezaré por la práctica. Cuando me preguntan cómo sé si soy salvo, les pregunto, ¿aman perfectamente al Cristo bíblico? Y casi todas las veces solo he tenido una persona perfeccionista que la respondió diferente, pero casi todas las veces la gente me mira y dice, no lo amo perfectamente. Y digo, está bien. La segunda pregunta es, ¿lo amas tanto como deberías amarlo? Obviamente, si respondieron sí a la primera pregunta, tienen que decir sí. Otra vez, cualquier seguridad que hayan tenido empieza a disolverse solo con estas preguntas. Luego digo, déjenme hacer una tercera pregunta. Y esta es una pregunta crucial. ¿Amas al Jesús bíblico en realidad? ¿Tienes algún afecto en tu corazón por el Cristo del Nuevo Testamento? Si dicen sí a eso, entonces puedo decir bien. ¿Cómo es posible que tengas algún afecto por Jesús a menos que hayas nacido del Espíritu Santo? Y no puedes nacer del Espíritu Santo a menos que hayas sido elegido. Y si eres elegido, entonces puedes estar seguro de tu estatus delante de Dios. Ahora, ahí es donde toda la doctrina de la justificación, tu doctrina de la elección y todo ese contenido teológico entra en juego. Porque sé que no podría amar a Jesús a menos que nazca de nuevo. Y no podría nacer de nuevo
a menos que Dios haya elegido soberanamente darme el regalo de la regeneración. De manera que mi teología apoya mi confianza en que Él terminará lo que ha comenzado y que puedo tener la plena confianza en mi salvación. ¿Alguien más? Sí. Entiendo que la doctrina de la justificación implica que somos salvos por la obra solo de Dios. No hay cooperación de nuestra parte, es la obra de Cristo y no la nuestra. Pero, ¿qué pasa con la santificación? ¿Hay cooperación ahí? Bueno, el texto clásico para responder esa pregunta se encuentra en Filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Cuando hablamos de regeneración, el principio o el inicio de nuestra salvación, hablamos de la obra soberana monergista de Dios, el Espíritu Santo. Monergismo significa uno que trabaja. Solo una persona está activamente involucrada y ese es Dios, Dios el Espíritu Santo. Sin mi ayuda, sin mi cooperación, me llama eficazmente y cambia la disposición de mi corazón. Todo el resto del proceso de salvación es un esfuerzo en conjunto, es sinérgico, donde estamos llamados a cooperar. No debemos ser solo pasivos en nuestra cooperación. Cuando Pablo dice que tenemos que ocuparnos, significa trabajo, temor y temblor. Este no es un trabajo casual. Nuestra santificación debe ser diligente, de trabajo duro, pero no fútil, porque sabemos que en la misma obra de nuestra salvación tenemos la ayuda de la gracia de Dios, porque Dios está obrando dentro de nosotros tanto para querer como para hacer. Así que nuestra santificación es entonces una obra sinérgica y conjunta. Dígame. Doctor Sproul, ¿cuán importante es la enseñanza de la obediencia pasiva y activa de Cristo? ¿Cuán importante es enseñar la obediencia pasiva y activa de Cristo? Quizás has escuchado la historia de Machen, cuando empezó el seminario de Westminster en Filadelfia y cayó con un fuerte resfriado en medio del invierno y se le pidió que hablara en Dakota, en algún lugar, y él subió a un tren y fue a las Dakotas y allí le dio neumonía o bronquitis, creo que le dio neumonía y luego murió. Sus colegas del seminario le habían instado con firmeza a no hacer ese viaje en esas condiciones cuando estaba enfermo. Así que antes de morir envió un telegrama y todo lo que decía era agradecido por la obediencia activa de Cristo. Y luego murió. Por supuesto, Machen vio cuán importante es la obediencia activa de Cristo y la pasiva. Ahora, en estos días y era donde ha habido tanta controversia sobre la doctrina de la justificación y los estudiosos argumentando que realmente eso no debería dividirnos de Roma, y ha habido este acercamiento y todo eso, ha surgido a raíz de aquellas discusiones sobre eliminar la piedra de tropiezo de la justificación. Ha habido, a raíz de eso, un nuevo ataque, en particular contra la obediencia activa de Cristo. Porque recuerden que cuando vimos la justificación les dije anteriormente que el único concepto que no podía resolverse en todas las discusiones en el siglo XVI era el tema de la imputación del mérito de Cristo al creyente. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene eso? Si no hay ningún significado para la obediencia activa de Cristo, no tenemos ninguna justicia que se nos impute, ninguna base para nuestra justificación en lo absoluto. En lo que a mí respecta, tú desechas la obediencia activa de Cristo, tú has desechado la justificación por fe y has desechado el Evangelio. Ahora, en los círculos dispensacionales, por ejemplo, hay una cierta antipatía hacia la doctrina reformada de la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia. A ellos no les gusta esta distinción. La forma en que interpretan la Biblia no es haciendo esta distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia. Entonces, como parte de su rechazo de esta distinción, rechazan la obediencia activa porque piensan
que la única forma que es relevante es dentro del contexto de esta distinción entre obras y gracia. Ahora, en el pensamiento reformado hablamos de que el pacto de obras es el pacto original que Dios hace con Adán y Eva en el huerto, el cual ellos quebrantan. Y sin embargo, a pesar de su fracaso en su estado probatorio, Dios aún así da un camino de salvación. Incluso en la maldición de la serpiente, Él habla sobre aplastar la cabeza de la serpiente y todo eso. Entonces, cada relación que tenemos con Dios después de la caída es un pacto de gracia. Y aquellos que se oponen a esa distinción que acabo de hacer dicen, bueno, espera un minuto, incluso el pacto de obras con Adán y Eva fue de gracia. Dios no tuvo que hacer un pacto con sus criaturas. Bueno, eso es cierto, nadie lo discute, estamos felices de estipular ese punto, pero la distinción en teología entre el pacto de obras y el pacto de gracia tiene que ver con la obra de Jesús como el nuevo Adán, donde la desobediencia de un hombre llevó a la muerte y a la ruina, la obediencia de otro hombre conduce a la vida. Jesús es el nuevo Adán que asume sobre sí la responsabilidad de cumplir el pacto original de la creación o el pacto de obras, lo cual Él hace a través de su obediencia activa. Entonces, de nuevo, en cierta manera, la obediencia activa, la negación de eso en nuestros días es a menudo es solo un ataque contra la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia, pero pienso que esto no es negociable para nosotros. Sin la obediencia de Cristo nos quedamos en la misma situación en la que estaba Adán, sin redención de ninguna parte. ¿Alguien más? Sí. Doctor Sproul, ¿por qué diría que es tan difícil reconocer la profundidad de nuestro propio pecado? ¿Por qué es tan difícil para nosotros reconocer la profundidad de nuestro propio pecado? La respuesta simple a esa pregunta es debido a la profundidad de nuestro propio pecado. Esa es una de las consecuencias del pecado original, estar en el estado corrupto en el que estamos. Estamos cegados a la realidad plena de la pecaminosidad del pecado. Pero hay algo de buenas noticias que encontramos allí. Personas como Tomás A. Kempis y otros en la historia de la Iglesia han dicho que una de las marcas de la santificación, a medida que crecemos en gracia, es que llegamos a una comprensión más profunda de la pecaminosidad de nuestro pecado, porque en nuestra condición caída, que no es removida por la justificación totalmente, compartimos el rasgo común de la humanidad caída de juzgarnos a nosotros mismos y juzgarnos entre nosotros mismos, lo que el apóstol Pablo nos dice que no es sabio. Mientras que pueda haber a alguien comportándose de una manera más diabólica que yo, puedo consolarme a mí mismo y decir, bueno, mi pecado no es tan malo como ese. Y así tenemos una tendencia a protegernos de una plena comprensión de lo pecaminosos que somos. ¿Conoces la historia de David y su relación adúltera con Betsabé y cómo cuando Natán el profeta vino a él y le contó la parábola de este hombre rico que poseía un gran rebaño y que robó las únicas ovejas que otro tenía? David estaba tan enojado por esto que quería matar al tipo que estaba en la historia. Y recuerdas que Natán miró a David y le dijo, tú eres ese hombre. Y entonces David tuvo esa epifanía y una terrible, horrible comprensión y convicción de su pecado, producto del cual es el Salmo 51, que es la oración modelo de confesión y contrición que encontramos en toda la Escritura. Pero se necesitó una obra especial de gracia para despertar a David a la pecaminosidad de su pecado. La buena noticia de esto es que Dios es bondadoso y tierno en la forma en la que disciplina a sus hijos. Él no nos revela las profundidades de nuestro pecado de un sopetón. Si en este momento Dios te revelara plena y claramente todos los pecados que has cometido y lo graves que son, morirías ahí mismo en esa silla.
Yo también, no podríamos soportarlo. Eso es lo que amo del Espíritu Santo y la diferencia entre el Espíritu y Satanás. Satanás te acusa del mismo pecado del que el Espíritu Santo te convence, pero el propósito de Satanás es destruirte y llevarte a la ruina, mientras que el propósito del Espíritu, al convencerte y darte convicción de pecado, es redimirte y hacerte saludable. De nuevo, la única manera en que realmente entendemos algo sobre el grado de nuestro pecado es estudiando el carácter de Dios, porque Él es el estándar. Es como Isaías en el templo. Tan pronto como descubrió quién era Dios, descubrió quién era Isaías y pronuncia una maldición sobre sí mismo. Antes de eso, todos le decían cuán recto Él era. Se estaba juzgando a sí mismo por el estándar equivocado. Y eso es algo común que hacemos. Acabamos de hacer esta encuesta bastante exhaustiva de personas en iglesias evangélicas, iglesias romanas y lugares como ese, con todo tipo de preguntas teológicas. Una de las preguntas de esa encuesta fue la pregunta: ¿crees que el pecado más pequeño es un acto de traición cósmica? Y la gran mayoría de las personas que escucharon esa declaración respondieron negativamente. Ellos dijeron, no todo pecado pequeño es pecado cósmico, traición cósmica. Por supuesto, yo soy el que estaba enseñando el concepto de que el pecado más pequeño es un acto de traición cósmica, porque en el pecado más pequeño estás desafiando a tu Creador, estás afirmando tu autoridad sobre la suya, estás trabajando en contra de su gobierno y su legítimo reinado, estás cometiendo un acto de traición. Pero la gente no piensa en esos términos, no lo hace, porque realmente no se han enfrentado con el carácter de Dios como el estándar para su propio carácter. No todos los pecados son igual de atroces. Obviamente hay un amor que cubre multitud de pecados, pero eso no significa que el pecado pequeño sea algo pequeño. Para Dios no lo es. ¿Alguien más? Sí, señor. Doctor Sproul, ¿cuáles son los desafíos para la doctrina de la justificación hoy en día? ¿Cuáles son los desafíos para la doctrina de la justificación hoy en día? Hay desafíos de la gente común y corriente que no cree que necesita ser justificada, pero dentro del contexto de la discusión teológica y la controversia, he hablado un poco durante las sesiones, pero ha habido una sensación creciente de que la doctrina de la justificación por la fe sola no es tan importante como los reformadores pensaban que lo era en el siglo XVI. Alistair McGraw, por ejemplo, un destacado estudioso, dijo que no es el problema de hoy. Las personas no se están matando entre sí, quemándose unas a otras en la hoguera por la doctrina de la justificación por la fe sola. Por tanto, no es tan importante. Michael Horton planteó la pregunta: ¿qué ha sucedido en la historia de la Iglesia que ha hecho que el Evangelio sea menos importante hoy de lo que era en el primer siglo? Pero aún así eso es tan importante ahora como lo fue siempre, aunque las personas no se estén matando entre sí por ello. Eso no minimiza su importancia. En segundo lugar, hemos visto todo tipo de intentos de acercamiento entre protestantes y católicos romanos, una iniciativa luterana donde la iglesia luterana hizo cierto tipo de acuerdo con Roma sobre la justificación. En el mundo evangélico, la iniciativa ST que Charles Colson encabezó desde una perspectiva evangélica y trabajando con Neuhaus, representando a Roma, consiguieron inicialmente su principal objetivo de hablar de los llamados temas de gracia común de nuestros días, el aborto y el relativismo y todo eso, pero incluyeron en su documento, evangélicos y católicos juntos, la declaración de que tenían una unidad de fe en el Evangelio. Bueno, eso creó un alboroto, porque la pregunta era: ¿puede haber unidad de fe en el Evangelio si difieres en la justificación? Hubo hombres católicos que firmaron ese documento, que reafirmaron con fuerza los artículos y cánones del Concilio de Trento. En mis propias conversaciones con Colson sobre eso lo discutimos mucho y él dijo: ¿cuál es tu preocupación? Le dije: mira, Chuck, si tienes una unidad de fe en el Evangelio con personas que afirman el Concilio de Trento y sé que no tengo una unidad de fe en el Evangelio con ellos, mi pregunta es: ¿cómo puedo tener una unidad de fe
en el Evangelio contigo, y este fue un asunto serio que se extendió por el mundo evangélico, tanto que la iniciativa del ST salió con una segunda versión mucho más larga que abordaba la doctrina de la justificación. Hice mención de aquello, que ellos dijeron que todos tenían los mismos conceptos de justificación, excepto que dejaron la imputación sobre la mesa, y si no tratan el tema de la imputación no se ha resuelto el problema. Luego agregas a la mezcla la controversia Shepherd, donde este ex profesor del seminario de Westminster, quien fue despedido de su puesto allí debido a su doctrina de la justificación, la cual incluía obras como algo necesario antes de poder ser justificado, y eso creó más controversia. Y por supuesto el aumento de la importancia de N.T. Wright, quien escribió un libro sobre lo que Pablo realmente quiso decir y afirmó una plaga en ambas casas, en Roma y en la Reforma, diciendo que ambos estaban fundamentándose en una postura equivocada de la justificación, que la justificación realmente tenía que ver no tanto con reconciliarse con Dios para la vida eterna, sino más bien con este asunto del estatus del pacto en el judaísmo del Segundo Templo. Así que eso ha provocado aún más controversia sobre la relevancia de la justificación. Después de eso, el debate interno en el dispensacionalismo sobre el señorío de la salvación entre aquellos que creen que puedes aceptar a Jesús como Salvador y no recibirlo como Señor, y sin embargo al mismo tiempo otros en ese campo están diciendo no, si tienes a Jesús como tu Salvador, lo tienes como tu Señor, o en realidad no pusiste tu confianza en Él, no estás realmente justificado. Así que todos esos debates internos y las otras preguntas que se plantean contra la obediencia activa de Cristo son parte de esa controversia actual. No espero que desaparezca pronto. Por eso creo que es muy importante que las personas que son cristianas evangélicas tengan una comprensión clara de la doctrina bíblica. Bien, ¿quién sigue? Dr. Sproul, usted mencionó antes que Martín Lutero llegó a sus descubrimientos teológicos a través de sus crisis pastorales. ¿Cómo afectó esta crisis pastoral su teología y cómo afectó su trabajo? Bueno, ciertamente desde el día en que Lutero tuvo su epifanía sobre la doctrina de la justificación, edificó sobre eso por el resto de su vida. Y al final de su vida dijo que cada generación tiene que luchar por el Evangelio, porque si el Evangelio se predica clara y audazmente, creará conflicto. Y la opción de huir o luchar entra en juego y muchas personas estarán satisfechas con simplemente huir de cualquier controversia. Así que él dice que el Evangelio tiene que ser defendido en todas las épocas. Tú ves a Lutero como pastor teólogo. Recuerda que lo que lo motivó para escribir las 95 tesis fue su preocupación pastoral por su congregación, porque ellos estaban cruzando la frontera y recibiendo esas cartas y certificados de indulgencia, e incluso sabía que algunos de ellos eran rufianes, cualquier opción menos hombres cristianos, y estaban agitando sus documentos, y dijo que eso iba a traer un gran daño a las ovejas en la iglesia, y mantuvo esa postura durante todo su ministerio. Tengo mucho aprecio por su valor y por su recuperación del Evangelio y todo eso. No creo que fuera el gran teólogo de la Reforma. He pensado que su cristología fue extremadamente débil, que en realidad la heredó de la Iglesia romana. No creo que haya llegado nunca al lugar donde realmente había mantenido la ortodoxia del Concilio de Calcedonia, pero de nuevo, esa es otra historia. Bien, supongo que eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Aprecio su interés y aprecio las preguntas que han planteado y espero que podamos seguir adelante con una comprensión más profunda del Evangelio. Los católicos romanos y los protestantes nunca han dejado de discutir sobre lo que realmente nos salva, nuestras propias buenas obras o la justicia de Cristo solo. Pero después de estas 10 lecciones sobre la doctrina de la justificación por la fe sola, podemos entender por qué Martín Lutero y los reformadores llegaron a sus conclusiones.
Entender la justificación por la fe sola es mucho más que entender un argumento histórico. Es la respuesta fundamental a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Es crítico que entendamos esta doctrina. Sin ella, no hay evangelio. Renovando tu mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Ministerios Ligonier, para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Recuerda que en nuestra página web renovandotumente.org puedes adquirir gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy y además encontrarás una amplia variedad de recursos tales como clases, artículos y contenido multimedia con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.